todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio a un libro espectacular que me encanta, que se llama Isaías, y es el libro de el príncipe de los profetas, que es Isaías. Entonces vamos a contextualizarnos un poquito sobre la época de Isaías. El libro fue escrito en el siglo XIII antes de Cristo. Es un profeta que, a pesar de que lo escribió en el siglo XIII antes de Cristo, el libro está lleno de actualidad. Todo lo que dice nos sirve hoy en día. Tiene muchas enseñanzas que podemos poner en práctica. De todo lo que él dice, podemos poner en práctica hoy y vamos a conseguir cosas muy buenas. Y adicionalmente, con todo lo que pasa en nuestro mundo, con todas las cosas que suceden, nos podemos dar cuenta que es pues lo que se mantiene vigente todo eso que él dice en su libro. Además, ¿cuándo sucedió esto? Él dice en la palabra, en 2 de Crónicas 26:15, que fue durante el reinado de Usías. Judá sigue una agresiva política exterior y sometió a los filisteos y árabes. Y ellos empezaron a recibir tributo de los amonitas. O sea, ya habían conseguido tomar muchos países de al lado y ya los tenían inclusive como tributarios. Entonces, lo que vamos a ver acá es que Judá estaba muy bien, era un reino que estaba, pues un reino creciente, que estaba bien, tenía mucho tema económico y político, estaba bien en esa parte, pero tenía una carencia grandota en cuanto a la parte espiritual. Usías, después de que fue que como le está yendo tan bien, se volvió muy soberbio y al final acaba leproso, porque él quiso directamente hacerle holocausto al Señor y no estaba permitido, solo lo podía hacer el sacerdote. Entonces el Señor le dio lepra y a él le tocó vivir en una casa y su hijo Josías empezó a reinar. Eso está en 2 Crónicas 16 al 18, 16, 18 al 21. Los 16 años de Acaz, también estuvo en ese reinado, estuvo Isaías. Como sabemos, pues Acaz no fue un buen rey, le rindió culto a Baal, y además cuando fue a Damasco, que sabemos que Damasco es la capital de Siria, cuando fue a Damasco, él vio que tenían un templo especial, un altar especial para Baal, y decidió copiarlo y no tuvo ningún inconveniente en hacer que ese altar se construyera dentro del templo de Jerusalén. Es un rey que no le daba, al final cambió, pero no le importaba absolutamente nada y decidía rendirle culto a otros dioses sin problema, y le importaba 5 lo que pensara Dios y le importaba 5 el temor de Jehová. Y también estuvo en el reinado de Ezequías, fue sustituido por Manasés. Hasta ahí, ¿me están escuchando ya? ¿Aló? Sí, sí, qué pena. Bueno, perdón, tranquila. Listo. ¿Quién era Isaías? Isaías, el profeta, vivía en Jerusalén, tenía una esposa a la que denominan la profetisa. Entonces, lo que puede ser es que ella también profetizaba, o pues puede ser que al ser la esposa del profeta, la llaman la profetisa. Ellos tuvieron 2 hijos y los 2 nombres de los hijos tenían anuncios proféticos. Uno se llamaba Shear Yashub, que significa un remanente volverá, y el otro se llamaba Maer Salah Hashabaz, que significa pronto para el saqueo y rápido para el botín. Entonces, sus hijos también eran señales de que el Señor estaba ahí mostrándole cosas a ese pueblo de Israel, que como ya vimos, ese pueblo de Judá, que como ya vimos, pues era un pueblo que tenía muchos problemas espirituales. A Isaías nunca se le escapó que él era un pecador. O sea, él siempre supo que a pesar de que él fuera profeta y que tuviera ese ministerio especial, él tenía ese don de la profecía, pero él no tenía ningún mérito y él no podía hacer nada por sus manos, sino que era Dios el que actuaba por él, y Dios lo purificaba por gracia y Dios lo había llamado. Él sabía que sin Dios él no podía hacer absolutamente nada. El ministerio de Isaías, como lo dije antes, se extendió desde el reinado de Usías, pasó por Jotam, pasó por Acaz, por Ezequías, y parece que también llegó hasta el reinado de Manasés, que tampoco fue un reinado muy bueno en Judá. Eso quiere decir que estuvo entre el año 740 antes de Cristo al 687. La autoría del libro. Resulta que el libro de Isaías ha dado mucho de qué hablar por parte de los judíos y por parte de pues, personas que han decidido estudiarlo, y empezaron a decir que el libro no había sido escrito por él. Entonces dicen que del capítulo, algunas personas, ¿no? Dicen que del capítulo 1 al 39 era escrito por Isaías, y dicen que el capítulo 40 en adelante
era escrito por alguno de sus secretarios o por personas que vinieron después. Esa teoría empezó a darse desde el siglo XIX, o sea, es una cosa muy nueva. Es una cosa que vamos a ver que no corresponde con la realidad por tres cosas. Ellos dicen que del capítulo 1 al 39 tiene un contexto asirio y del capítulo 40 al 66 el contexto es babilónico. Ahorita vamos a entrar a revisar cada uno de los puntos para ver que eso que ellos dicen no es real. Adicionalmente dicen que hay una diferencia de estilos entre el estilo de lo que escribe él del 1 al 39 y de lo que escriben del 40 al 66. Y además, además que hay una diferencia en esas ideas teológicas, que él habla de cosas distintas en esos capítulos iniciales y que después habla de otras cosas. Vamos a entrar a develar que en realidad lo que Isaías fue quien escribió ese libro y que fue una moda que se puso en el siglo XIX decir que los autores que habían escrito los libros no lo habían hecho. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, el primero que es el contexto asirio y babilónico. En la primera parte se menciona Babilonia 9 veces y en la segunda solo 4. Y acuérdense que ellos dicen que en la primera es solo contexto asirio y que en la segunda es babilónico, entonces no es verdad. Solamente tomé un ejemplo, pero la idea es que ustedes puedan revisar en Isaías del 1 al 39 y del 40 en adelante para que sepan que en verdad sí se menciona Babilonia las 9 veces que les estoy diciendo, es decir, que no tiene solamente contexto asirio la primera parte. Dice en el capítulo 13, versículos de 1 y 19. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. O sea que ya está hablando claramente de que la profecía es sobre Babilonia. O sea, lo deja claro ahí en esa primera parte, porque es el capítulo 13. Y en el capítulo 43 dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Entonces, como vemos, no es cierto que no haya contexto babilónico en la primera parte, sino solo en la segunda, en la primera, sino solo en la segunda. Entonces, ahí queda claro que sí lo escribió Isaías y que habló de dos cosas iguales. Después hablan de la diferencia de estilos. Y aquí hay una cosa importante. Un autor puede escribir de diferentes formas, con diferentes estilos, si está en distintas como en distinta actitud. Por ejemplo, si está un día al frente a un paisaje y le da por escribir poesía, podría escribir poesía o escribirlo como en un estilo lírico, lo puede hacer así. Y si está un día pensando en algo menos profundo, podría hacerlo en prosa. Entonces, eso no tiene ningún problema y hay muchos autores que podemos leer libros del mismo autor que pueden ser diferentes en su estilo. Y lo que vamos a ver acá es que Isaías hace en todo el libro, en todo su libro, hace referencias específicas que están solamente en Isaías o que están en Isaías y en otras partes de la Biblia, pero que están en las dos partes, en la primera y en la segunda parte, de acuerdo a lo que decían las personas que decían que no lo escribió él. Entonces, por ejemplo, cuando dice, de ti saldrá la ley, eso está en Isaías 2,3 y en Isaías 51, perdón, 2,3, capítulo 2, versículo 3, y en Isaías 51, versículo 4, donde habla de ley y juicio para la nación, y la primera parte está en Isaías 2, 3 al 4, y en la segunda parte está dos veces, en Isaías 42, 1 y el 5, y en Isaías 66, el versículo 18. Sobre ver la gloria de Dios está en Isaías 35, versículo 2, y en Isaías 40, versículo 5. Aquí tengo pues todo el listado, no quise como que lo leyéramos porque se nos complicaría, o sea, nos vamos a demorar un poquito más, pero pues sí es bueno que si ustedes tienen dudas o inquietudes, si quieren le toman un pantallazo o una fotico a esta diapositiva para que puedan ir a revisar lo que dice en cada una de estos capítulos con versículos específicos. O sea, hay muchos, simplemente traje aquí acotación a algunos para que nos demos cuenta que esa diferencia de estilos que dicen no es real, porque él habla de la misma manera en las dos partes del libro, que son respecto a las ideas teológicas de Isaías. Isaías habla del Mesías, está en el capítulo 11, versículos del 1 al 5, y en el capítulo 61, versículos del 1 al 2. Sobre el remanente de Israel hay muchísimos ejemplos.
de lo que está diciendo. Está en el capítulo 10, versículos 21 y 22, en el capítulo 14, versículo 22, en el capítulo 28, versículo 5, en el capítulo 37, versículo 32, capítulo 49, versículo 6, y en la segunda parte está en el capítulo 56, versículo 8, capítulo 65, versículo 9, y capítulo 66, 19. Cuando habla de aversión, repugnancia y asco hacia el culto de las imágenes, eso está en el capítulo 2, 8 y 9, capítulo 40, 18 al 20, capítulo 44, en la segunda parte, 12, 19, y capítulo 46, 5 y 7. Entonces, lo que se ve ahí es que, pues, Isaías habla de temas que solamente habla Isaías y que se repiten en las dos supuestas partes del libro. Y adicionalmente tenemos algo muchísimo más hermoso y muchísimo más procedente, y es que hay testimonio de Jesús que Isaías fue quien escribió el libro. Y dice, lo puse aquí el de Mateo 3:3, pero está también en Mateo 8:17 y en Mateo 12:17 y 18. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces aquí está hablando de que eso fue lo que habló el profeta Isaías. Es decir, está corroborando que el libro de Isaías pues, fue escrito por él. ¿Cuál era el mensaje que enviaba Isaías? Entonces, el primer capítulo es un alegato contra el reino de Judá, como ya les decía que estaba muy mal espiritualmente, no estaban mal como país, tenían prosperidad económica, pero no estaban bien espiritualmente. Y entonces empieza a decir, a dejarles ver esa maldad que había en Judá y a dejarles ver que esa religión que practican es una religión basada en ritos y cosas que no tienen nada que ver con lo que está buscando el Señor. Isaías deja clarísimo en ese primer capítulo que la religión no es la que salva al hombre. Al contrario, muchas veces la religión puede alejarlo de Dios, y esto creo que es vigente hasta hoy. Si yo pienso que porque yo voy a una iglesia, que porque yo, para los católicos comulgo, o porque yo participo en cosas de la iglesia y hago parte del grupo de jóvenes o lo que sea, que con eso yo me voy a salvar, eso no es verdad. Eso inclusive me puede alejar más de Dios, porque intentando buscar protagonismo para mí, lo único que hago es hacer lo que al Señor no le agrada. Entonces, lo que deja claro Isaías en su primer capítulo es que lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, darnos cuenta de que no somos nada, que el Señor nos ha elegido porque somos pecadores, pero nos perdonó por la sangre de su Hijo, y dejar que Él se encargue de limpiar nuestros pecados. En el capítulo 1, voy a leer capítulo 1, versículos 11, 16 al 17 y 19, dice así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Entonces, lo que nos deja claro aquí es que tenemos que ser como Él quiere que seamos, y es que seamos justos y que lo que nosotros hagamos de verdad sea de manos limpias, que Él recibe solamente las ofrendas de manos limpias, hacer el bien, no estar pensando en lo malo, ayudar a las personas que lo necesitan. Eso es lo que realmente Él quiere, y no holocaustos de carneros y cebo de animales gordos, porque eso no le interesa. En esa época eso tenía que sonar rarísimo, porque ellos tenían que hacer los holocaustos, el templo estaba en pie, entonces seguían haciendo cosas, pero eso no era lo que el Señor quería. ¿Cuáles eran las manifestaciones de esa crisis espiritual que se estaba viviendo en Judá? Lo primero es que había ocultismo y había mucha superstición. En el capítulo 2, versículo 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Acordémonos que esas personas de Oriente traían un montón de cosas, de mirar las estrellas, de pensar que si hacían ciertas cosas, las cosas les iban a ir bien, le hacían ofrecimiento a otros dioses. Entonces, aquí lo que dice Isaías es que esa tierra está plagada de ocultismo y de superstición, y que pues obviamente eso no los deja crecer. Y si miramos hoy en día, por ejemplo aquí en Colombia, uno ve en las esquinas y en los postes pegados cosas de que le devuelvo el amor de su vida,
los milagros que hace un señor venezolano, el santo venezolano, hay un montón de cosas y la gente acude a eso y piensa que eso es la solución para sus males. Y eso pasa hoy en día, o sea, lo que estaba viendo en ese momento Isaías es una cosa que nosotros vemos hoy aquí en Colombia todo el tiempo y en muchos países. Dice que su tierra está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Eso está en el capítulo 2, versículo 7a. Dice que es una tierra llena de caballos y de carros y que hay un culto a la violencia. Esto está en el versículo, en el capítulo 2, versículo 7b. ¿Qué quiere decir eso? O sea, están enfocados es en la guerra, están enfocados en ver cómo van a conquistar otras naciones, en tener un montón de armamento, y eso nos pasa aquí, eso pasa en Venezuela, eso pasa en los países de Latinoamérica, obviamente pasa en Rusia, pasa en Ucrania, lo que está pasando en este momento en el mundo creo que tiene mucho que ver con esto que nos está diciendo Isaías en el siglo XIII antes de Cristo. O sea, es súper vigente ese mensaje que da él. Además, dice que es una tierra de idólatras. Entonces, dice en el capítulo 2, versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Acordémonos de todas las imágenes, y se ven aquí, se ven en todo el mundo, la gente carga no sé cuántos escapularios, en el carro ponen una cosita colgada del rosario, tienen el Cristo, tienen un montón de cosas que el Señor es claro que no quiere las imágenes y que no acepta que nosotros le vamos a rendir culto a otros dioses que no sean Él. Entonces, todo eso está mal y sigue estando mal hoy en día, a pesar de todo lo que pasó en Israel y a pesar de que la palabra diga eso, sigue pasando así. ¿Cuáles son las características de esa sociedad? Se oculta lo que se hace mal. Entonces, dice en el capítulo 3, versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Ayer yo estaba viendo una película, pues me dio por poner una película en Netflix y qué cosa tan terrible, un montón, o sea, piensan que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y era una serie, una película mexicana y mostraban claramente cómo la vieja se iba donde un brujo, la señora, la protagonista se iba donde un brujo a consultar el brujo, tenía un montón de cosas, la hermana era un género, ya era de otro género, no era una mujer, pero era de otro género, una cantidad de cosas que uno dice, validan las cosas como si estuvieran bien. Y ya para un niño que nazca hoy en día, ver ese tipo de cosas es normal. No se apegan a lo que dice la palabra, sino que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, lo que se hace mal se oculta como si se estuviera haciendo bien. Y eso pasa hoy en día, sigue vigente. La segunda es que los jóvenes y las mujeres de poca valía tienen un enorme peso para desestabilizar a la sociedad. Dice en el capítulo 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Cuando hubo el problema en Chile, que hubo el problema aquí, también hubo el problema en Argentina, que las revueltas, hubo el problema aquí en Colombia, los que estaban organizando eso, obviamente pagados por intereses internacionales, eran muchachos que se ponían en las estaciones del Transmilenio aquí o del metro en Chile y a romper, a dañar las cosas, mujeres salían con su tema del feminismo, todo eso es lo que pasa, o sea, son personas que de verdad no han sido enseñadas en la palabra, personas que no tienen el menor respeto por Dios y deciden hacer cosas para desestabilizar la sociedad y lo hacen, lo logran. Acordémonos que estuvimos, antes de que empezara la pandemia aquí en Colombia, estuvimos en una angustia porque hacían maldades, la gente ya no quería salir a la calle porque robaban, se metían a los transmilenios a acabar con ellos. Entonces todo eso era lo que pasaba en ese momento con esa sociedad de Judá. Hay corrupción en las mujeres, dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por lo tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. No sé si ustedes sienten, pero lo mismo que yo, pero ahora, antes era se notaba mucho el tema de la corrupción en los hombres, entonces se llegaba un alcalde y todo el mundo sabía que robaba, al alcalde al final lo cogían y no pasaba nada,
pero ahora las que demuestran mayor grado de corrupción son las mujeres. Entonces las mujeres pretenden ganar cosas dando favores y haciendo favores, y esto no es correcto. Y pasaba en esa época, en el siglo XIII antes de Cristo ya pasaba eso y sigue pasando. Y en Isaías 4:1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, después de que estaban terribles, después de que ya no hay forma de que ellas tengan un marido, que tengan las cosas bien, ellas empezaban a buscar a los hombres a decirles que por favor, que no importaba, que les dieran solo ya el apellido y que ellas por sí mismas se iban a valer. Entonces, esto es una cosa que pasa en todas las épocas y qué pesar que hoy en día sea tan palpable y esté pasando de la manera en que está pasando. Y si esto no nos sirve, si este libro no nos sirve para volvernos a Dios y para saber que Él es el que nos guía y que Él es el que nos muestra para que no volvamos a cometer los errores, pues no sé qué nos va a servir. En el capítulo 4, versículo 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces aquí ya empieza a dar como una palabra de esperanza, donde deja claro que ese renuevo de Jehová, que sabemos que es el renuevo de Jehová, que está hablando ya de Jesús. O sea, Isaías tiene más de 300, la palabra tiene más de 300 profecías mesiánicas que hablan acerca de lo que venía a dejarnos Jesús y lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. Entonces ya nos empieza a dar aquí unas brochadas, unos brochazos sobre lo que es eso que viene a ser aquí Jesús. Dice en el capítulo 5, versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. O sea, qué pesar que la viña de Jehová, que es Israel, pues no cumplía lo que él estaba esperando. ¿Qué esperaba el Señor? Esperaba más que de cualquier otro pueblo, porque era su pueblo escogido. Y acordémonos que no era su pueblo escogido porque fuera un pueblo muy especial, sino que porque era el más pequeño de todos los pueblos. Y él decidió escogerlos. Y al escogerlos, que ahora nosotros hacemos parte de ese Israel, no es el Israel nacionalista del país, ni mucho menos, es el Israel que el Señor, el pueblo que el Señor amó y que el Señor quiere, que somos nosotros, que hacemos parte porque hacemos ya parte de esa viña, porque fuimos injertados en ella. Entonces, lo que él esperaba no se lo mostraron. Y en cambio de eso, halló cosas que no querían, por ejemplo, la vileza. O sea, la vileza es hacer todas las características de esa sociedad que acabamos de ver. Todo lo que esa sociedad estaba haciendo, pues era vil, y él lo veía. ¿Qué han hecho esos malvados? Primero, piensan en acumular y acumular. Dice en el capítulo 5, versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Yo no sé si alguno de ustedes conozca a alguien que tiene algo y quiere tener más y más y más, y se ven los trabajos, se ven personas que alcanzan un cargo pero quieren seguir creciendo y seguir creciendo hasta llegar a ser presidentes, y yo no sé cuándo lleguen a ser presidente qué más querrán ser, seguramente ser los presidentes, pero ya de Latinoamérica o alguna cosa así, pero no se paran a pensar, ¿y qué? ¿Lo van a tener todo y qué va a pasar? ¿Van a ser felices? ¿Están entregando su vida a una cosa que sí es lo que ellos quieren hacer? Le dejan su vida en el trabajo, dejan su vida en buscar tener más y más y más y acumular más riqueza. ¿Para qué? Sí, van a poder vivir en una sola casa, van a poder comer lo que pueden comer porque no van a poder llenarse más, ni comer más, ni habitar todas las casas. Entonces, esa es una reflexión que deberíamos hacer y que debería ser de todos los días que nosotros pensemos, ¿es necesario que yo tenga más? ¿Necesito más cosas materiales para ser feliz? Esa es una cosa que si pensaran, por ejemplo, los políticos, pues nos ayudaría a que se acabara tanta corrupción. El segundo es que la vida es solo comer y beber. Ellos piensan eso. Dice en el versículo 11 del capítulo 5. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Se la quieren pasar en banquetes, se la quieren pasar con música, felices, tomando trago, pero en realidad no están sacándole provecho a esta vida que el Señor les dio, a la posibilidad que el Señor nos dio de estar en esta tierra para hacer algo y para cambiar.
para tocar a los otros, para hacer luz, para hacer sal. Eso no lo están pensando es en llenarse los estómagos de comida y bebida. El tercero es que tiran del pecado. Dice en el capítulo, en el versículo 18, dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Eso quiere decir que estiran el pecado lo que más pueden, o sea, pecan y pecan y pecan y pecan y lo estiran y siguen pecando hasta que ¡pim! Ya no pueden pecar más, ya han pecado lo suficiente, ya me he dicho, están en contra de sí mismos. Y eso es lo que hacen, tiran de ese pecado hasta romperlo. Lo malo es bueno y lo bueno malo, y lo hemos dicho hace un ratico. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en el versículo 20. Qué triste es encontrarse con gente que cree en la ideología de género y que piensa que es que uno nace sin género, que uno no es ni hombre ni mujer cuando nace, simplemente que uno decide lo que es. O sea, es gente tan equivocada que a veces hasta pues da pesar hablar con ellos, o sea, no es ni conviene hablar con ellos, perdón, porque es gente que ha tomado una filosofía que no es una filosofía, que es una cosa inventada por el hombre, llena de artimañas y de cosas por la mitad, y esa persona simplemente habla por hablar. O todas esas nuevas filosofías de que tú, si tú te lo propones y si tú lo declaras, tú lo consigues, o es que tú eres el dueño de tu vida y tú eres el que mandas y tú eres el que decides si tú abortas o no, porque es tu decisión, siendo que es una vida la que hay adentro de ese ser humano que es la mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen ver cómo estamos en una sociedad, yo creo que inclusive peor de corrupta de lo que era Judá. El quinto es que se la saben todas. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, ellos tienen la verdad. Si ellos lo dicen es porque eso es verdad. Si ellos lo piensan, no importa lo que piensen los demás, eso es verdad. Y ahí está mucho lo del el liberalismo teológico, y es que yo decido qué creo, qué partes creo de la Biblia y qué partes no creo. Entonces yo decido que si a mí el Señor me dice una cosa que a mí no me gusta, pues simplemente no hago caso de eso porque pues yo decido cuál es la verdad. Y esa verdad es la que yo llevo y la que yo sigo. Ojalá que el día que venga el juicio final, pues esa persona se dé cuenta, no, pues ojalá que antes se dé cuenta de que está arriesgando su vida eterna por pensar que que él tiene la verdad revelada. El sexto es que la valentía se reduce a beber. Y creo que eso se ve muchísimo más en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo. Dice en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, gente que se la pasa bebiendo, que son buenísimos y se vuelven invencibles cuando están tomados, y eso lo vemos aquí, vemos todas las peleas que hay por culpa de la bebida, lo que pasa en los bares y en los sitios donde van a tomar trago porque se agarran, rompen una botella, se cortan al otro, hay muertos o lo que sea, porque se vuelven muy valientes cuando están bebidos. Y adicionalmente justifican al impío mediante cohecho, o sea, se unen con el impío para hacer que el impío parezca que está haciendo el bien y al justo le quitan su derecho. Y eso se ve todos los días aquí en Colombia. Se ve como las personas que no tienen plata para poder mover un proceso, para poder hacer de verdad justicia en su caso, pues pierden, porque hay una persona que le ha untado la mano a un juez previamente para ganar, sabiendo que el juez, que la persona que tiene la razón es ese pobre que no tiene el dinero para poder comprarlo. Entonces las cosas se ganan así, y esa sociedad es una sociedad que no respeta al pobre, que no, y que más bien honra la injusticia, honra el soborno. Y pues eso no pasa nada. Simplemente el que tenga más plata, el que tenga el poder es el que gana. ¿Se ve acá? Creo que sí, lo vemos a diario. Resulta que hacen una alianza Israel y Siria para atacar a Judá. Acordémonos que a Israel lo invadió a Siria y al final Israel cae bajo el imperio asirio. ¿Qué pasa? En este momento Israel todavía está en pie y se une con Siria para atacar a Judá. Acordémonos que el reino de Israel se dividió en Israel, que quedó arriba, al norte, y abajo quedó, al sur quedó Judá. Israel tenía la parte, o sea, toda la parte de arriba, y su capital era Samaria, y abajo estaba Judá y su capital era Jerusalén.
Dice, dice en el capítulo 7. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, que es el hijo, que significa un resto volverá, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Resulta que iban a atacar, ya Judá se había enterado que venían Israel y Siria a atacar. Estaban unidos para atacar a Judá. El rey estaba muerto de susto porque pues lo iban a acabar y sabía que si les llegaban a quitar, por eso les dijo que se fueran para el acueducto, si dejaban sin agua a Judá, pues Judá iba a desaparecer. Entonces se fueron allá, se fueron al estanque, al extremo del acueducto del estanque de arriba, para evitar y para ver qué era lo que iban a hacer. Entonces el Señor le dijo a Isaías que fuera con su hijo, que el nombre en español es un resto volverá, a encontrarse allá con el rey. Entonces, y le dijo, por medio de Isaías, Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti, bueno, entonces aquí no puse todo el pedazo donde le dice Isaías que no se preocupe, le dice a Acaz que esté tranquilo, porque Jehová lo va a defender, que no van a invadir Judá. O sea, que Israel y Siria, a pesar de haberse aliado y de ser pues potencias, no van a poder hacerle nada, que no lo van a poder tocar. Entonces le dice que pida una señal, le dice, Jehová le dice a Acaz que pida la señal. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Esto suena como, ay no, pues tan bueno Acaz que no pide como él cree, pero que Acaz no creía. Acaz estaba muy asustado y él no quería pedir señal dándoselas de que no, es que yo no voy a tentar a mi Dios, yo no voy a ponerme a pedirle señal, pero el Señor estaba haciendo claro que pidiera señal y él no quiso pedir la señal. Entonces Isaías dijo, oíd casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces miren esta belleza. Acaz no quiso pedir señal, dándoselas de que, a pesar de que no creía, y no quiso pedir señal como para decir que creía mucho en Dios, cosa que no era verdad. Como Isaías y como el propio Jehová sabía y conocía los pensamientos de Acaz, dice, perfecto, usted no quiso pedir señal, yo le voy a decir, yo le voy a dar una señal. Y aquí está hablando de Jesús. Aquí está hablando de que la Virgen va a concebir, una Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Acordemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Eso está en el capítulo 7 del versículo 10 al 14. Y aquí empieza una parte hermosa del libro de Isaías, que es el libro de Emmanuel. Está en todo el capítulo 8, dice en el capítulo 8, versículos 13 y 14. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El despojo se apresura, la presa se precipita, es el nombre del segundo hijo de Isaías, que quiere decir que el juicio de Dios viene. Dice así en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí voy a detenerme un momentico con el tema de que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miren eso tan hermoso. Hijo nos es dado, o sea, el hijo ya existía. El hijo existía desde el principio de todos los tiempos. El hijo existía desde siempre y para siempre. Entonces, el niño iba a ser nacido y el hijo que estaba siempre ahí, que estaba desde el principio, nos iba a ser dado. O sea, iba a venir a esta tierra Jesucristo. Y los nombres que se le dan a ese es Jesús, son nombres que solamente tiene Dios y son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, aquí deja claro que Dios directamente nos está dando a su hijo y que iba a venir y que iba a volver allá con él. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, ya desde ahí nos estaba diciendo, desde ahí le estaba diciendo a Israel que iba a traer
a la tierra a Jesús. O sea, está hablando ya del Mesías. Es una profecía mesiánica cumplida, es una profecía mesiánica que dejaba claro que iba a mandar el Mesías. O sea, el Señor tenía claro desde el principio de los tiempos lo que iba a hacer. Y Isaías lo que hace es abrir ese panorama completamente para entender que venía Jesús a esta tierra y para entender cómo iba a ser, una virgen iba a concebir. Dice en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces miren esta belleza, va a tener el espíritu de Jehová, va a tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y va a entender claramente ese secreto que nos dice que hace la sabiduría, y es el temor de Jehová. O sea, Jesús tenía clarísimo este secreto y lo conocía y lo entendía, porque el Señor le permitió hacer eso, dándole espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder de Jehová, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces Jesús tenía todo, o sea, tenía ese conocimiento que tenía que tener para poder venir a esta tierra a hacer esa labor que era morir por una mano de pecadores que éramos todos nosotros. Dice en el capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí hay otro secreto espectacular. Va a ser puesta por pendón a los pueblos. O sea, aquí no dice va a ser puesta por pendón a Jerusalén. O sea, va a estar disponible para todos los pueblos. Por eso nosotros somos Israel ahora. Porque es que esa señal, esa raíz de Isaí que es Jesús, venía para que nosotros lo conociéramos, para ser buscado por las gentes. Entonces aquí lo que empezamos a ver del libro de Isaías, no empezamos, lo hemos visto desde el principio, es que Isaías revela toda esa gracia, esa gloria, todo ese amor que nos tiene Dios para permitir que no solo su pueblo escogido, que era en un principio las 12 tribus de Israel, no solamente su pueblo escogido, sino todos los pueblos de la tierra llegaran a ese Jesús que iba a venir a morir por nosotros. Después en el libro ya empiezan desde el capítulo 13 todos los oráculos sobre las naciones. Entonces habla de cómo todas las naciones van a ser destruidas, van a tener juicio las naciones que no hacen lo correcto. No me voy a detener a leer, simplemente puso el ejemplo de Babilonia, donde dice qué va a pasar con Babilonia. Eso está en el capítulo, empieza desde el capítulo 13. Habla del oráculo sobre Asiria, es decir, lo que va a pasar, el juicio de lo que va a pasar sobre Babilonia, lo que va a pasar sobre Asiria. Habla también de Filistea, habla de Moab, habla de Damasco, recordemos que Damasco es Siria, que se había aliado con Israel, habla de Israel, de Etiopía, de Egipto, de Asiria nuevamente vuelve a hablar, profetiza cómo Asiria va a conquistar a Egipto, va a juzgar también el desierto del mar, va a juzgar a Duma, a Arabia, el Valle de la Visión, Tiro, y al final va a juzgar a absolutamente todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y nadie, crea o no crea en Él, va a quedar sin justicia. Todos vamos a recibir la justicia. Lo que hicimos, de eso mismo vamos a recibir. ¿Qué nos queda claro con esto que hemos visto del juicio de las naciones? Primero, que Dios es justo y siempre va a ejecutar esos juicios sin hacer acepción de personas. O sea, no importa que tú creas o no creas, o no importa que tú te creas bueno y que vayas y te vayas de rodillas hasta Monserrate aquí en Colombia y en Bogotá y decidas que vas de rodillas y te vuelven a las rodillas, no importa lo que tú hagas, si tú no eres justo, vas a recibir un juicio, el juicio va por tu injusticia, y si tú eres justo, vas a recibir un juicio por tu justicia. El Señor no va a hacer excepción de personas ni va a perdonar a ningún pueblo, así el pueblo sea un pueblo indígena que está no sé a cuánto tiempo por barco, lo que sea, por lancha, no importa. Toda la tierra va a recibir la justicia de Dios. Lo segundo es que Dios es soberano sobre todo. Su poder es ilimitado y va a pedir cuentas, incluso a aquellos que no lo reconocen o lo rechazan. O sea, no hace excepción de personas y también hace juicio sobre todos. Dios no va a exigir a su pueblo menos que a las otras naciones, y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El Señor siempre espera que su pueblo sea el que da esa luz,
sea esa sal. Y si su pueblo no hace eso que él está esperando, pues simplemente su pueblo es pecador. Y esa es una tarea que suena dura, que suena cruda y que suena difícil, pero pues eso lo tenemos que aceptar. Si yo me convierto en hija de Dios, mi responsabilidad es mayor, porque yo tengo que ser luz sobre los otros, porque yo tengo que llevar esa luz de Dios que me permitió conocerlo, lo tengo que llevar a los demás. Entonces, y lo último es que pues va a juzgar a Babilonia y a Siria. Acordémonos que Asiria es quien conquista a Israel y Babilonia es quien va a acabar con Judá. Entonces, él va a juzgar también a esas naciones que acabaron con Israel y con Judá. O sea, va a juzgar a todos. En Isaías 19:20 dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Otra vez está hablando de Jesús. Solamente, o sea, Isaías hace muchas referencias al Mesías. Solo aquel pueblo que, como lo vimos antes, que reconoce que se está equivocando y le pide a Dios y clama, va a poder recibir salvación. Y los juicios de Dios son inexorables y esos juicios de Dios nos los da el profeta y los han venido anunciando por los siglos de los siglos. Si nosotros no somos avisados, pues no vamos a recibir el juicio y va a ser un juicio que no va a ser tan bonito. Nosotros estamos avisados por los profetas. Estamos avisados por todo lo que nos dice la palabra. Si no nos convertimos, si no miramos al Señor y nos damos cuenta que Él es la salvación, no pasa nada. Vamos a quedar y vamos a caer como los injustos. Es nuestra tarea de verdad convertirnos y hacer que las cosas sean distintas en nuestra vida. Y creo que vamos a ver esta y vamos a terminar. Y ahora sobre cómo es la sociedad de Israel y Judá. Entonces, pues Israel y Judá se sentían súper seguros. Miran que Israel ya estaba tratando de invadir a Judá. Eran dos naciones distintas y peleaban, luchaban la una contra la otra. Siempre se burlaron del profeta y a los profetas les hicieron mucho daño. Por eso Jesús lloraba y decía que has matado a tus profetas. O sea, cogían a los profetas y les hacían lo que querían, los metían en la cárcel, hacían lo que querían con los profetas y no con los profetas que decían la verdad, ¿no? Porque a los profetas que les decían cosas bonitas y que les profetizaban cosas que a ellos les parecían que era sobre prosperidad, que iban a tener, que iban a nadie los iba a invadir, que iban a lograr tener lo que querían. A esos profetas sí los querían y eran profetas falsos. En Jerusalén pensaban que porque la ciudad era sagrada, entonces no iban a recibir castigo. Y resulta que ya vimos cómo el Señor no hace acepción de personas y cómo el Señor no permite que su pueblo vaya a hacer las cosas como no son. Los políticos esperaban que la solución llegara a través de la ayuda extranjera, buscaban alianzas con Egipto porque Egipto era más fuerte para poder conseguir vencer la batalla y resulta que no. No existía justicia, había frivolidad femenina, todos cerraban los ojos a la conversión. Nadie tenía que convertirse porque todos eran perfectos, como todos tenían la verdad revelada, entonces todos eran perfectos. Esto es el inicio del libro de Isaías. Creo que es un libro que nos pone a pensar y que por ser tan actual, no parece que se hubiera escrito hace todo el tiempo que se escribió, que deja clarísimo que estaban avisados, Israel y Judá ya estaban avisados de lo que iba a pasar y sin embargo no hicieron nada y al final perecieron. Entonces, que no nos pase a nosotros, que de verdad podamos ir a la palabra y encontrar en la palabra esos secretos que no son secretos y que el Señor va develando para nosotros cuando la leemos y cuando nos acercamos de verdad con la necesidad de hacerlo y que esto nos sirva para entender que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que lograr ayudar a esta sociedad, que vean que lo que dijo el profeta en el siglo XIII antes de Cristo se está pasando ahora, que estamos haciendo las cosas como no son y que si seguimos por ese camino, pues no vamos a recibir un buen juicio, sino un juicio terrible. Y ese juicio terrible pues ya lo recibieron y hemos visto en la historia todo lo que pasó con Israel y con Judá. Entonces, pues hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por su participación. Espero que nos veamos en 8 días para terminar el libro de Isaías y que de verdad pues esto nos sirva para reflexionar y que sea una semana muy buena para todos.